Ahora sí, ¿no? Ya. Entonces, vuelvo a repetir del lapsus que he tenido. La iglesia vivificada por el Espíritu Santo. Cuando hablamos de iglesia vivificada, pues es que la iglesia vive por el Espíritu Santo. ¿Ya? La iglesia es hecha por el Espíritu Santo. Él es su confundador. En todas las confesiones de fe, desde las más antiguas, aparecen juntos la Iglesia y el Espíritu Santo, como lo especifica Tertuliano, afirmando que donde están las tres personas divinas, allí está la Iglesia, que es como el cuerpo de las tres. San Agustín une siempre igualmente al Espíritu Santo con la Iglesia. En Occidente se suprimió la preposición creo en la Iglesia, para indicar que no es la misma línea de fe, aquella que cree en el Espíritu y aquella que cree en la Iglesia. Por eso puntualizaron que creen en el Espíritu Santo, que hace una santa, católica y apostólica la Iglesia. Cuando hablamos de que hace una santa, católica, apostólica la Iglesia, estamos hablando de las notas importantes de lo que es la Iglesia. ¿Ya? Ahora, la iglesia es un signo y medio de intervención de Dios en la historia. Creer en el Espíritu Santo, que hace a la iglesia una santa, católica y apostólica, no contradice la promesa que hace realidad a la iglesia como institución humana y divina, así lo especifica. Al Espíritu Santo se le atribuye la santificación. En este aspecto, por ende, se ubica a la iglesia. Es la iglesia terrestre de la cual Jesús es su fundador. El Espíritu le da la vida y la hace crecer como cuerpo de Cristo. ¿Ya? Ahora, la iglesia ha nacido y vive en dos misiones. Con respecto a la obra del Espíritu Santo, se emplean dos verbos griegos. Uno es el pempein y el aposteiei, cuya significación es indistinta. La misión del Espíritu Santo fue manifestada en Pentecostés, según los Hechos de los Apóstoles, y existe con la vida de los cristianos, según Pablo. ¿No? Lo que dice Pablo. Los teólogos trataron sobre este asunto en lo que fue denominado las misiones divinas. El Verbo y el Espíritu Santo son enviados, pero esto no significa que se desplacen, sino que las criaturas entren en una relación nueva con estas divinas personas. Recuerden que la iglesia siempre va a ir de la mano con el Espíritu Santo. Ahora, la encarnación es una misión visible del Hijo Eterno de Dios. Existen misiones invisibles del Verbo por la gracia. También se dan misiones invisibles del Espíritu Santo por el amor. Con respecto a las misiones visibles del Espíritu Santo, Él no está unido, por ejemplo, sustancialmente a la paloma, ¿no? Que son signos solamente de su procesión eterna, ¿no? ¿Recuerdan cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista? Se simboliza pues a la paloma como el Espíritu Santo, ¿no? Que el Espíritu Santo vino y pues se puso en Jesús como encarnación, como una imagen visible hacia el Hijo de Dios.
San Ireneo, con la imagen de las dos manos de Dios, significó que la iglesia viene de las dos misiones, la del Hijo y la del soplo de Dios. ¿Ya? Según este mismo santo, los apóstoles fundaron e instituyeron la iglesia comunicando al Espíritu Santo a los creyentes que ellos mismos habían recibido del Señor. Todo esto es muestra que el Espíritu Santo es cofundador de la iglesia. Para Alejandro de Ales y San Buenaventura, la definitiva institución de los sacramentos del orden, el matrimonio, la confirmación y la unción, fue realizada por la inspiración activa del Espíritu Santo. De alguna manera para fortalecer, para afianzar cada uno de estos sacramentos. Es falsa la contraposición entre carisma e institución. Tal cuestión no se debe dar, ya que atentaría contra la unidad de la Iglesia. Así, la ordenación sería mera transmisión de poder. Además, la eclesiología no tendría una dimensión pneumatológica. Por ende, hoy esta oposición entre carisma y ministerio está dejada de lado. Ambos apuntan hacia la construcción de la obra de Cristo y se complementan mutuamente. Cuando hablamos de carisma, hablamos de cada don que Dios nos ha dado, ¿no? Por ejemplo, se dice que el carisma es un regalo, es un don que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿no? De repente, el don de la amistad, el don de poder entender, de poder escuchar, de poder aconsejar, ¿no? Eso es un carisma. A veces dicen, tengo mi simpatía y mi carisma, dicen, no sé, ustedes jugando, ¿no? Entonces, cada uno tiene su simpatía, pero también tiene sus carismas, que son dones que Dios te ha dado. Ahora, el Espíritu Santo hace una a la iglesia. Es principio de comunión. El Espíritu Santo es principio de unidad, como afirma San Agustín, la unidad de caridad. Es fundamental estar en el cuerpo de Cristo para tener el Espíritu de Cristo. Y en el que tiene el Espíritu de Cristo necesariamente está en el cuerpo de Cristo. Todos fuimos bautizados en un solo Espíritu para formar un solo cuerpo. El Espíritu Santo es dado a la comunidad y al individuo. La iglesia es fraternidad y comunión de personas. Por eso, en la iglesia hay un principio personal y otro de unidad, y ambos son obra del Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo mantiene la unidad de la iglesia por la comunión, ya que ella no solo es redil, aule, sino rebaño, poine, dice, compuesta por ovejas individuales. Siempre nos han dado esta frase de las ovejas, ¿no? Como haciéndonos en referencia de las personas. O dice la oveja descarriada, la oveja perdida, ¿no? A ver, entonces, el Espíritu realiza el plan de Dios que consiste fundamentalmente en la comunión, es decir, el Dios está con nosotros. Así, el Espíritu Santo logra que todas sean uno. Este es el sentido, pues, de la palabra católica. Dice, ser en plenitud. El Espíritu de Dios, como un don escatológico, es autor de la comunión de los santos.
como determinan los padres de la iglesia, el Espíritu Santo es el alma de la iglesia, pero permanece trascendente a ella y ejerce la misma función del alma con respecto al cuerpo humano. Es decir, el Espíritu Santo está en Cristo y en la iglesia. Es la parte fundamental, ¿no? Es la parte fundamental de la iglesia. A ver. Ahora, la iglesia, una persona, pues el Espíritu Santo es un principio de unidad, de catolicidad, de santidad y de apostolicidad. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo, fruto de dos misiones, la visible, la encarnación del Verbo, y las invisibles, y la visible Pentecostés del Espíritu Santo, y las invisibles. Aquí hay, ¿no? Una explicación, como dicen ellos, de un cuerpo místico, donde vamos a encontrar dos misiones. Aquí claro está, dentro de las dos misiones, una es la visible y la otra es la encarnación del Verbo, que está dividida en invisibles y visibles, ¿sí? Ahora, siempre Cristo es la cabeza del cuerpo místico de la iglesia. Por eso la iglesia es un cuerpo, es cuerpo de Cristo, no del Espíritu Santo. Este último es el principio trascendente de la iglesia. Así como Cristo y el Espíritu Santo son autores de la iglesia en su unidad. Iglesia y Espíritu Santo es uno solo. ¿Ya? A ver. Espíritu Santo es principio de catolicidad. La unidad de la iglesia está plenamente en conexión con la catolicidad. Son inseparables. El Espíritu Santo hace católica la iglesia, tanto en el espacio del mundo como en el tiempo de la historia. De Cristo, la iglesia recibe los sacramentos y el Espíritu Santo que están presentes en la iglesia. Ya vamos a terminar. El Espíritu Santo hace católica la iglesia. Las diversas notas de la iglesia se comunican interiormente cada una de ellas. La unidad, porque es santa, católica y apostólica. Católica por los fieles, apostólica por cada uno de los apóstoles. La santidad, que es una sola, ¿no? Católica y apostólica. Santa también, ¿no? Estas son las notas de la iglesia. Y pues el Espíritu Santo es aquel que actualiza el misterio pascual de Cristo, su obra en el mundo. El Espíritu es la novedad de Dios con la que adquiere sentido todas las cosas. Él introduce el dinamismo nuevo en el mundo, ¿no? De este modo, pues el Espíritu Santo empuja el Evangelio hacia adelante. La catolicidad es de Cristo. A ver. El Espíritu Santo conserva la apostolicidad de la iglesia. La apostolidad de la iglesia se refiere a los apóstoles, como les decía, ¿no? Pero también a la escatología. Es algo así como el tiempo entre alfa y omega. ¿Se acuerdan del cirio pascual? Que es Cristo, es decir, el lapso entre el principio y el final. Es un don y tarea a realizarse. Por ello, se deben mantener unidos e idénticos en dos elementos enunciados. La apostolicidad es una dimensión escatológica que llegará a su plenitud en el juicio final, donde es fundamental la identidad y continuidad con lo apostólico establecido por Jesús desde el principio. El Hijo, el Espíritu Santo son enviados, pero también son dados, sin embargo, el Espíritu
Es el don por excelencia. En el Nuevo Testamento, ¿no? Se expresa en griego el significado hebreo de testimonio, de mártir, no como el que acepta la muerte y el sufrimiento por una causa, sino como el que sufre y muere porque es testigo de la muerte y resurrección del Señor. Así Dios actúa en el testimonio de sus testigos. En el Nuevo Testamento se ven dos dimensiones del testimonio, el de la memoria y el de la atestación. El Espíritu Santo, principio de santidad de la Iglesia. La apostolicidad, la unidad y la catolicidad de la Iglesia son santas. El atributo santo es el más antiguo que se ha aplicado en la Iglesia desde Hipólito. La Iglesia Templo. Para Santo Tomás de Aquino, la Iglesia Santa es lo mismo que asamblea de fieles, que son hechos santos por ser lavados con la sangre de Cristo, la unción y la inhabitación de la Trinidad. Por consiguiente, la Iglesia es templo santo de Dios por la fuerza del Espíritu Santo que la lleva a celebrar la fe por el bautismo y la Eucaristía. Igualmente, la Iglesia es sacramento de salvación para la humanidad, ¿no? Nosotros normalmente siempre estamos manteniendo de repente oraciones, ¿no? Haciendo peticiones, no solamente personales, sino para la humanidad en general, ¿no? La Iglesia también es esposa. Los padres de la Iglesia y la liturgia se refieren continuamente a estas nupcias de Cristo y la Iglesia. Es un acto de amor que el Verbo de Dios se despose con la naturaleza humana. Con su encarnación, pues Dios purifica la naturaleza humana. Dicho aspecto de la Iglesia como cuerpo de Cristo y su esposa que subraya especialmente con el bautismo y la Eucaristía. No obstante, la Iglesia necesita también de purificación por el Espíritu a través de una Pascua de muerte y resurrección, ¿no? Por lo tanto, las nupcias de la Iglesia serán perfectas totalmente como la escatología. Tenemos up. A ver, entonces, miren, aquí hemos mencionado cómo se da la Iglesia a través del Espíritu Santo, ¿no? En resumen, la Iglesia está vivificada por el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia, ¿no? Donde el Espíritu Santo pues muestra la fuerza, afianza de alguna forma la fe también, ¿no? Y nos menciona que la Iglesia tiene notas específicas, ¿no? Que es una, que es santa, que es católica y que es apostólica. Católica por Cristo, apostólica porque está edificada por los apóstoles. ¿Sí? Hasta aquí, chicos, ¿hay alguna pregunta? ¿Sí? No, miss. Ya. A ver. Entonces, en esta clase no les voy a dejar ninguna tarea. Ya la otra tarea va a ser el siguiente tema. Vamos a tener una tarea nada más para no cargarlos. ¿Ya? Y bueno, chicos, hasta aquí es el desarrollo de nuestro tema del día de hoy. Dentro de breves momentos voy a subir la clase para que lo tengan en su plataforma.
Y como les digo, esta semana no les voy a dejar tareas. Ya será el día miércoles que vamos a hacer el segundo tema. Ahí ya les voy a dejar algo pequeño también. ¿Ya, chicos? Entonces, ay, ¿cómo es? No sé cómo regresar. A ver, entonces, ¿qué hora termina nuestra hora? Todavía falta, creo, ¿no? Ya terminó, Miss. Ya terminó, ya. Entonces, chicos, ya nos vemos el día miércoles a las 4 de la tarde. Cuídense, chicos. Ay, no me Chao, dejan. Miss. Cuídense mucho. Chao, Cuídense Chao, Miss. Miss. mucho. Cuídese. Chao. Ya, chao. Chao, Miss.